Soy Natalia Peña Serrano y les voy a presentar mi proyecto sobre la percepción del tiempo y el estado de los circuitos involucrados. Hace unos 15.000 millones de años sucedió un fenómeno cósmico llamado Big Bang, que dio origen en ese preciso instante al universo. En menos de un segundo se creó toda la materia, la energía, el espacio y el tiempo. El fenómeno del tiempo siempre ha preocupado a los filósofos, astrónomos, físicos, psicólogos y neurocientíficos, pues muestra ser llamativo en cualquiera de estas áreas. Aristóteles creía en la existencia de un tiempo absoluto, es decir, dos observadores, sean cualesquiera sus circunstancias, obtendrían una misma medida de un intervalo de tiempo entre dos sucesos, con la única condición de que tuvieran un reloj lo suficientemente preciso. Kant le niega al tiempo esa realidad absoluta. Él consideraba que el tiempo es únicamente una condición subjetiva de nuestra intuición humana, y en sí mismo, fuera del sujeto, no es nada. En la física relativista el tiempo se considera una de las 4 dimensiones fundamentales, en donde el espacio-tiempo también es tomado como un bloque fijo, por lo que físicamente no se explican las sensaciones subjetivas de un tiempo fluido. Esto parece ser una ilusión, siendo el tiempo un producto de la conciencia. La existencia de regularidades temporales, tanto en los sucesos externos del ambiente como en los procesos cognitivos internos del individuo, lleva a plantearnos si existe un mecanismo cerebral especializado en la representación del tiempo. Se han construido modelos para abordar la percepción del tiempo a lo largo de los años, los cuales se diferencian según el tipo de información utilizada para estimar el paso del mismo, por lo que se pueden diferenciar en el cronobiológico, el que se basa en la información del medio, y el cognitivo, que se refiere a la cantidad de información temporal codificada y almacenada en la memoria. Para relacionar los modelos temporales con la percepción, se estudian los circuitos neuronales involucrados. Los circuitos neuronales son conjuntos de neuronas que representan las vías anatómicas en las que se realizan todas las funciones del sistema nervioso, en los que se incluyen distintos tipos de circuitos: los sensoriales, los motores, los cognitivos, los de regulación y los de modulación. Cada circuito entonces presenta características propias y particulares que van a depender de las propiedades de las neuronas y las sinapsis que los conformen. Las simulaciones para el estudio de las respuestas neuronales se realizan en redes neuronales artificiales, además del apoyo en experimentos con modelos animales y estudios fisiológicos en humanos. Los primeros modelos computacionales sobre la representación de información temporal están basados en mecanismos de demora de la conducción neural a lo largo de las fibras nerviosas. Breitenberg en 1967 utilizó este modelo para explicar la función de control temporal del cerebelo. El tiempo entonces sería medido en función de la distancia recorrida por un impulso nervioso a lo largo de los circuitos aferentes y eferentes. Aunque esta es una idea atractiva, esta propuesta no se sostiene a la luz de las investigaciones posteriores que indican que las representaciones en el cerebelo se extienden sobre distancias demasiado cortas como para poder computar tiempos útiles. Utilizando modelos basados en investigaciones neurofisiológicas realizadas con animales, se ha llegado a atribuir al cerebelo una función de cronometraje. En uno de los experimentos, se observó en una especie transgénica de ratones con déficit en procesos sinápticos de la corteza del cerebelo un deterioro temporal. Por esto, diferentes disciplinas neurocientíficas convergen en la idea de que el cerebelo es una estructura fundamental para la realización de diversos cómputos temporales relevantes para un conjunto de tareas, tales como la sincronización temporal de movimientos, la percepción de intervalos temporales o la percepción de la velocidad relativa de varios objetos. Desde un punto de vista evolutivo, Avery y colegas plantean la hipótesis de que la capacidad del cerebelo para el procesamiento temporal, que evolucionó originalmente para el control motor, se puede haber generalizado a otros contextos, volviéndose accesible para la ejecución de otras tareas que también requieren cómputos de tiempo, llegando a la manifestación específica de la predicción, la capacidad más general del cerebelo y lo que diferencia el procesamiento temporal de los seres humanos con el resto de las especies. Por otra parte, hay datos que indican que las operaciones de cronometraje se regulan por otras estructuras subcorticales,
los ganglios basales, a través de vías dopaminérgicas en los núcleos caudado y putamen del estriado. Por esto se describen varios modelos que contemplan una conexión entre el cerebelo y los ganglios basales para formar una red neural distribuida. Un dato a favor de estos modelos consiste en que la mayoría de las investigaciones sobre el papel de los ganglios basales en cronometraje han utilizado intervalos temporales de varios segundos o minutos, mucho más largos que en las investigaciones sobre el cerebelo, donde se suelen utilizar intervalos de cientos de milisegundos. Así, cabe la posibilidad de que estas estructuras actúen interconectadas para cubrir diferentes rangos temporales. Una estructura más, el hipocampo. Este es famoso por mapear ubicaciones espaciales y varios estudios recientes han demostrado que las redes del hipocampo también son capaces de mapear secuencialmente las experiencias temporales. Existe evidencia de que los datos espaciales y temporales de la memoria se procesan de manera diferente en los circuitos de las subregiones del hipocampo, pero se integran completamente dentro de las redes neuronales en la región CA1. Y del mismo modo que tradicionalmente se han estudiado procesos cognitivos ligados al espacio como la atención, la percepción del espacio, la memoria o el aprendizaje espacial, también es necesario estudiar los relacionados con el tiempo. En 2005, Maybrit y Edward Moser descubrieron la zona del cerebro encargada de procesar el espacio. Se trata de las células de red, un tipo de neuronas localizadas en la región del cerebro conocida como corteza entorrinal medial, en la que se producen unos patrones de actividad neuronal muy claros y organizados que son fácilmente predecibles. Sin embargo, resultaba muy diferente la actividad de la región cerebral inmediata a esta, llamada corteza entorrinal lateral, en la que la actividad neuronal parecía cambiar constantemente y sin ningún patrón definido. Además, mientras que para entender la corteza entorrinal medial bastaba con observar una o unas pocas células, en la corteza entorrinal lateral parecían intervenir un gran número de ellas al mismo tiempo. 2 años después del hallazgo inicial, se unió a ellos Albert Sau, en busca de respuestas para la función de la corteza entorrinal lateral. Se observó entonces una señal temporal única en esta zona, sugiriendo que puede codificar el tiempo a través de escalas múltiples de segundos a horas y en diferentes contextos ambientales. Sin embargo, cuando los animales participaban en una tarea de comportamiento estructurado cuya experiencia era similar en los ensayos repetidos, la codificación del tiempo se convertía en algo relativo. A partir de este punto, al haberse propuesto que interpretamos el tiempo con base en los recuerdos y que se puede percibir de distintas formas, la pregunta es, ¿por qué sucede? Una amplia investigación llevada a cabo por el Dr. Osvaldo Pérez y el Dr. Hugo Merchant, investigadores del Instituto de Neurobiología de la UNAM en Juriquilla, Querétaro, han descrito 2 características claves del intervalo de tiempo. En ella reportan que la propiedad del sesgo, concepto importante al momento de hablar de lo que puede hacer que cambie la estimación temporal, declararon que está asociada con la precisión e implica que el tiempo se sobreestima para intervalos cortos y se subestima para intervalos largos. De acuerdo a esto, la variabilidad de las estimaciones de intervalos aumenta en función de la duración del intervalo. Sin embargo, los mecanismos neurales detrás de estas propiedades aún no se conocen bien. Por todo esto y la maleabilidad que hemos visto en la percepción temporal, se llevaron las cuestiones al aspecto clínico, realizándose investigaciones de la estimación temporal en personas con patologías neuronales y psiquiátricas como la depresión, la esquizofrenia, el autismo, el déficit de atención y las enfermedades de Parkinson. En una teoría reciente se establece el papel que desempeña la dopamina como neurotransmisor para el funcionamiento de nuestro reloj interno, relacionando esto con lo expuesto anteriormente, tanto el déficit de atención como la enfermedad de Parkinson presentan alteraciones dopaminérgicas. Dentro de la parte farmacológica, se demostró la posibilidad de disminuir la velocidad del reloj interno con fármacos neurolépticos, como el haloperidol, y para aumentarla se emplearon fármacos estimulantes como las metanfetaminas. En específico, los receptores D2 de la dopamina desempeñan un papel importante para la integración temporal de la información. Esto último se demostró a través del estudio realizado por Villate y colaboradores en el 2014, donde pudieron establecer de forma objetiva
déficits en la percepción del tiempo entre dos grupos de pacientes con déficit de atención y enfermedad de Parkinson. Los segmentos más cortos de tiempo lograron ser los más difíciles de reproducir. De acuerdo con la investigación, pudieron implicar a la dopamina como participante en el reloj interno. Los objetivos entonces serían observar la actividad de las áreas del sistema nervioso mencionadas anteriormente, el cerebelo, los ganglios basales, el hipocampo y la corteza entorrinal lateral, mientras el paciente realiza las actividades de cronometraje. Esto se realizaría con la técnica de resonancia magnética funcional, que nos permite ver activación en diferentes zonas del cerebro al mismo tiempo. Otro de los objetivos sería determinar la señal de actividad de los circuitos dopaminérgicos en la sustancia negra de pacientes con enfermedades de Parkinson al realizar las tareas. Para observar esta actividad de los sistemas dopaminérgicos se utilizaría la tomografía por emisión de positrones, donde la molécula que actuaría como sonda será la levodopa, precursor metabólico de la dopamina, y en la máquina PET se observará una mayor señal en donde el radiofármaco tenga mayor actividad. Con los resultados de estas pruebas nos acercaremos un poco más al mecanismo de interpretación individual del tiempo.